Muy buenas tardes y sean bienvenidos nuevamente a Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, realmente es un gran honor, placer, que nos puedan acompañar esta hora hablando temas tan importantes como es de familia, de pareja, de los hijos. Hoy no es excepción de un tema esencial en nuestras vidas, la depresión. Quizá ustedes tengan algún familiar, conozcan algún amigo, compañero, en donde viva o ha vivido este trastorno emocional tan fuerte que hoy realmente es una patología muy, muy seria. La Organización Mundial de la Salud ha previsto de que la depresión va a ser quizá la enfermedad número 1 en el futuro. Va a ser la enfermedad en donde realmente la gran mayoría de nosotros vamos a estar sufriendo. Y de eso queremos hablar. Queremos hablar un poco de qué es la depresión, cuáles son algunos síntomas de la depresión, existen algunos tipos, algunas causas, pero sobre todo, cómo ayudar a tener una vida más saludable. Vivimos para tener realmente alegría, vivir un desarrollo optimista, pero no en quizá esta burbuja de tristeza que muchas veces vivimos. Este año cumplo casi 35 años de ser maestro a nivel universidad. Y en los últimos meses, semestres y pocos años, observo cada vez más y más que mis alumnos presentan este tipo de problema. Muchachos que constantemente están siendo medicados, tratados, muchachos que tienen este problema de depresión, en donde observo falta de motivación, no tiene sentido de vida, veo un agotamiento físico. Me dicen los muchachos, maestro, es que realmente me cuesta mucho trabajo despertarme, me cuesta mucho trabajo salir de la cama. Y muchos papás me dicen, es que mi hijo es un flojo, es que realmente siempre ha sido, realmente maneja la vida y busca el chantaje. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto realmente si hay elementos biológicos, fisiológicos, que al muchacho o a nosotros nos predisponen a hacer o no hacer las cosas? ¿O será una cuestión nada más así que digo, es un manejo que tenemos nosotros? ¿O realmente hay algo que nosotros tenemos que tratar? Para ello tenemos un invitado de honor, un invitado de lujo, ya es más que invitado, es un colaborador, el doctor Erasmo Saucedo Uribe. Erasmo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, por la invitación. Como siempre, un placer estar con usted y con su auditorio. No, hombre, al contrario. ¿Sabe usted, Erasmo, que hay muchos televidentes que dicen, ¿cuándo va a ir el doctor Erasmo? Muchas gracias. Que nos da ciertos tips, ciertas cosas, nos da luz. Creo que qué bueno que esté con nosotros, realmente nos va a ayudar muchísimo. Yo les agradezco sus inmerecidos comentarios y aquí estoy a sus órdenes para servirles. Bien, el doctor Erasmo Saucedo es psiquiatra, egresado de la Uni de Nuevo León, maestría en neurociencias. ¿Cómo combina la psiquiatría con la neurociencia? Creo que son dos cosas diferentes o se pueden complementar. No, se complementan perfectamente bien. La psiquiatría es como un tronco del conocimiento humano, o sea, es apasionante la psiquiatría, pero la psiquiatría tiene muchas vertientes y muchas ramas. Hablamos de psicoterapia, psicoanálisis, psiquiatría infantil, psiquiatría del adulto mayor, genética, farmacología, neuropsiquiatría, hay muchas áreas. Entonces la verdad es que entre uno más aprende, se convence de que menos sabe sobre el tema y ya sabe, doctor. O sea, los que estamos en el área académica nos pasa mucho eso y tratamos siempre de ir adquiriendo los conocimientos que no nos dejen tan atrás, porque ya ve que el conocimiento científico es muy acelerado. No, es increíble. Sí, claro. Exactamente. Siempre yo he tenido una idea falsa, porque ya desde que conozco al doctor Uribe me ha cambiado esa concepción. Cuando antes escuchaba de psiquiatría, inmediatamente me iba con Freud. Sí. Inmediatamente iba con psicoanálisis. Y de ahí todos los psiquiatras son psicoanalistas. Exactamente. Y no necesariamente. No necesariamente, bien, porque el psicoanálisis es igual, es como una subespecialidad. Ándale, bien. Creo que la mayoría de los psicoanalistas somos o psicólogos o psiquiatras, es como que nuestro tronco. Mira qué interesante. Bien. Y ya después tenemos que hacer esa formación es muy específica y es apasionante también. Totalmente de acuerdo. Sí, bien, así es. Gracias. Y actualmente está terminando el doctorado. ¿En qué está terminando el doctorado? Es el doctorado en medicina. Ahí estoy atorado con una cuestión administrativa, pero bueno, pues hay que terminarlo, ¿verdad? No pasa nada. ¿Y su tesis doctoral de qué tema es? Mi tesis es apasionante, doctor. Mi tesis es sobre
cómo los factores, que creo que viene mucho al tema, fíjese, tiene que ver con los factores medioambientales, los factores meteorológicos del área metropolitana de Monterrey. Esa fue nuestra pregunta de investigación. Si las condiciones climatológicas de Monterrey favorecen o no favorecen la presencia de padecimientos psiquiátricos, si tienen alguna incidencia o son factores completamente diferentes. Es muy apasionante el tema, realmente. Yo creo que sí, porque si hablamos de Monterrey, hablamos de que amanecemos invierno, luego viene el verano y Sí, luego señor. viene otra vez el otoño. Ajá. Entonces, en el día tenemos las 4 estaciones. Las 4 estaciones varían mucho, o sea, realmente el clima de Monterrey, en este estudio vi que el clima de Monterrey es muy variante durante el día, pero en términos generales cuando uno lo estudia en un año, a lo mejor en 5 o 10 años que fue nuestro estudio, nos damos cuenta que tenemos uno de los climas más benignos, fíjese, ¿Sí? ¿Y eso por qué? paradójicamente. A ver, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos 4 estaciones del año, nosotros tenemos nada más, realmente el tema es, como usted dice, como de repente tenemos invierno no sé, en primavera, o de repente a lo mejor en verano tenemos unas condiciones climatológicas que se parecen más al otoño. Entonces, cuando se hace una media de toda la temperatura, se ve que el clima es templado, es alrededor de 26, 27 grados. Ándale, yo juraba que aquí era puro 40 Yo grados. también pensaba, antes de que hiciéramos el estudio, precisamente, o sea, siempre las evidencias científicas nos ayudan a eso, doctor. Ándale, entonces. O sea, cuando un estudio de investigación bien planteado, siempre uno tiene una idea. Claro. Y el conocimiento científico te ayuda a clarificarla, a refutarla o a confirmar tu idea. Bien, Para sí. eso sirve, y entonces esto a mí me refutó la idea que yo tenía de que en Monterrey tenemos un clima espantoso, cuando no es así, en general. En general, sí, En yo sé, en general. general, yo sé. Entonces la gente del sur nos va a tener envidia porque tenemos mejor clima que ellos. Pues, aunque suene así medio paradójico e increíble, doctor, así creo que sí, es. ¿verdad? Así es, exactamente. Oye, qué interesante el tema doctoral y Sí. ojalá se solucionen todos esos aspectos administrativos. Igualmente, actualmente es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario Así es. y exactamente. consulta privada. Sí, tengo mi consulta privada, bien. ya tengo añales en la Añal. consulta privada. Y ahí trabaja igualmente en su centro de investigación. Sí, señor, sí, a mí me apasiona la investigación, siempre me ha apasionado casi desde que terminé psiquiatría. Excelente. Entonces en ese campo ando, doctor. Si ustedes observamos aquí al doctor Erasmo, que es una persona que constantemente está actualizando, está creciendo. No es una persona que tiene solamente un solo punto de vista, sino que tiene todo este aspecto holístico y que nos puede ayudar perfectamente a entender este tema de la depresión. ¿Podemos definir la depresión, doctor? Sí, claro que sí, doctor. La depresión, mire, ahorita nosotros tenemos como una serie, un checklist. Tenemos el famoso DSM, que no es otra cosa más que el manual de la Asociación Psiquiátrica Americana, que está estandarizado. Es como estandarizado a nivel mundial para que todos los psiquiatras o los psicólogos o los que nos dedicamos al comportamiento humano tengamos un lenguaje uniforme. Porque si no, la depresión es una enfermedad tan vasta, tan amplia, tan compleja, doctor, que podemos caer en definirla de diferentes perspectivas. Y lo que busca este instrumento es que homologuemos lo que entendemos por depresión. Muy bien. ¿Y podemos tener alguna definición? Yo sé que varía. Sí, señor. ¿Cómo podemos definir la depresión? Creo que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, así se refiere, que tiene que ser persistente, donde las personas nos dicen 2 características fundamentales. Una es, me siento triste, no me siento igual que antes, o bien tengo la sensación de no disfrutar las cosas como las disfrutaba anteriormente. He perdido el placer para disfrutar la vida, o me siento muy triste y no tengo ningún motivo para sentirme triste. Esa es la característica fundamental de la depresión, amén de una serie de síntomas que uno ya los vendrá observando y buscando en el paciente, que puede ser a cualquier edad, doctor. Sí. O sea, cualquier persona, desde pequeñitos hasta personas ya de edad adulta, edad mayor, van a tener depresión. Bien. Pueden tener depresión. Si una persona me dice, ahorita estoy triste, ¿este chavo tiene depresión? No, señor. ¿No? Yo lo que preguntaría es saber, bueno, tenemos que contextualizar
Porque, ¿a qué defines tú que estás triste? Dime lo que tú entiendes como tristeza. Y en base a lo que la persona puede expresar en sus propias palabras, uno dice, sí, posiblemente sea una depresión. Cuando uno identifica que se parece a la depresión, uno tiene que identificar, doctor, si tienes más de 2 semanas sintiéndose así, persistentemente, me dice, sí, ok. ¿Tienes algún motivo o no para sentirte depresivo? No. Si es no, se va pareciendo más a la depresión. Entonces, si se fija usted, uno tiene que hacer un cribado de los síntomas expresados por el paciente y ver en qué categoría los pone. Excelente. Sí. Podemos decir de un tiempo, decir, mira, me he sentido triste, es un decir, 2 semanas. Okay. O me he sentido triste un mes. Sí. Hay un tiempo más o menos que diga, a partir de este tiempo se puede considerar, con respecto solamente al tiempo, como una posible depresión. Sí, señor. Este manual que les digo, este instrumento nos dice, la persona tiene que tener 2 semanas. 2 semanas. Si existen más de 2 semanas persistentemente con esa sensación, puede ser una depresión, doctor. Pero no se vale que me digan, oye, estoy así. Bueno, ¿y tienes alguna causa? Pues resulta que sí. Le fue mal en la escuela, tronó con su pareja, a lo mejor tiene problemas laborales, académicos o problemas en el trabajo, de la naturaleza que sea. Tenemos nosotros también que ser muy cuidadosos para no sobrediagnosticar y lo más complicado, para no sobretratar a los pacientes. Porque no todo es depresión. Si alguien tiene una situación catastrófica en el trabajo, evidentemente que se va a sentir triste, desahogado, y eso no sería una depresión como tal. No tal. No. Oiga, aquí tengo un punto, ahorita que estaba hablando de ese aspecto de dejar la pareja, hace unas 2 o 3 semanas se acerca una alumna que no iba a clase, el examen le fue muy mal, realmente cambió totalmente su comportamiento. Y le pregunto, oye, ¿qué te pasó? O sea, el semestre pasado iba muy bien y ahora te estoy viendo que estás teniendo mucha dificultad. Es que, maestro, tengo depresión. Okay. ¿Y por qué tienes depresión? Sí, es que mi novio me dejó. Y por eso estoy en depresión y estoy siendo medicado. ¿Es posible eso que una persona... Bueno, vamos a una pequeña pausa, ya estamos llegando, para platicar un poco de este tipo de situación. Por favor, aquí están nuestras líneas de contacto para que nos puedan preguntar. Aquí tenemos una persona experta, 81 26 11 35 35, para que nos comenten si tienen alguna duda, algún comentario, para que nos digan precisamente con este tema tan importante, porque estoy casi seguro que ustedes, si no tienen a alguien en la familia, alguien conocen con este proceso de depresión para poderlos ayudar. Por favor, seguimos aquí en tu tiempo, Tiempos de Familia. Muchas gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, precisamente hablando de este tema tan interesante y tan importante que es la depresión. Tenemos al doctor Erasmo, que es psiquiatra, especialista en esos temas, y por favor aquí está nuestra línea de contacto para que nos hablen, comenten, pregunten sobre todo este trastorno tan fuerte que cada vez más y más empieza a ser común. Antes de la pequeña pausa le preguntaba de un caso muy personal, o sea, yo soy maestro a nivel universidad y hace unas semanas se me acercó una muchacha que empezó a bajar de calificaciones, el semestre pasado era una buena muchacha y de repente pues ya no iba a clase, llegaba tarde, no entregaba tareas y por consecuencia empezó a reprobar. Y le pregunto, oye, ¿a qué se debe? Y dice, maestro, es que entré en un cuadro depresivo. ¿Y por qué? Y me dice, es que maestro, corté con mi novio, me pegó muy duro y por eso estoy con depresión y estoy siendo medicado. Y aquí entra la pregunta, ¿es posible estos casos a este nivel? Sí, creo que sí es posible, doctor, porque mire, la depresión, aunque es una única enfermedad, cada persona la vivenciamos diferente, doctor. A lo mejor para la mayoría de las muchachitas que las deje el novio, les pega, les duele, pero tal vez sea intrascendente para su vida. Pero tal vez haya otras chicas donde para ellas haya significado una catástrofe en su vida y a lo mejor para esa chica sí fue una depresión muy severa. Y entonces, pues está siendo medicada, no sabría yo en qué contexto cómo la medicaron.
Le decía yo fuera del aire, generalmente cuando van a mi consulta es rarísimo que dé medicamento en la primera ocasión. Porque necesito entender a la persona, necesito entender a quién tengo enfrente de mí y si sus herramientas personales van a ser suficientes para que esa persona salga adelante con sus propios recursos sin que recurramos a los medicamentos. Y hay otras ocasiones en que es una enfermedad eminentemente neuroquímica, neurobiológica que requiere tratamiento, doctor, y hay que darlo. Bien. Y los tratamientos para la depresión son bastante benignos, doctor. O sea, la verdad es que son muy inocuos, son súper seguros, no pasa absolutamente nada. Sé que las personas a lo mejor dicen, oye, te están dando antidepresivos, te están drogando, y no es así. O sea, este grupo de medicamentos no pertenece a otro grupo de medicamentos que nosotros los psiquiatras manejamos con más cuidado. Así es. Así Bien, es. ahorita vamos a hablar un poquito qué es lo que pasa en el señor. cerebro, qué tipo de descompensación bioquímica, si es la serotonina, si es la dopamina, o sea, qué es lo que pasa en este proceso cerebral de por qué esta persona tiene este tipo de tristeza. Y me gustaría ahorita hablar algo muy importante, o sea, estamos hablando de la depresión, que quizá es una de las enfermedades más importantes del futuro, es una patología que a lo mejor ya lo tenemos a la puerta. ¿Realmente existen estadísticas de cuántas personas sufren este padecimiento? Sí, doctor, por supuesto, mire, las estadísticas varían mucho, pero puede ser desde un 8%, que ya es bastante, hasta un 20%. O sea, es decir, del 100% de la población. De 100 personas puede ser que haya, por lo menos va a haber 8 o 10 personas que en alguna ocasión en su vida han tenido depresión, y puede ser que hasta 20 personas en un grupo de 100 vayan a tener depresión. Esos son cifras que reporta la Organización Mundial de la Salud. En su último reporte, que fue del 2016-2017, dice efectivamente lo que usted puntualmente señaló hace un momento, de que la depresión es la enfermedad que en el 2030, 2025, 2030 va a ser la primera causa de discapacidad en el ser humano. ¿A poco la depresión produce discapacidad? Por supuesto. O sea, volvamos al caso de su estudiante. Esta muchacha, ¿qué es discapacidad para ella? Pues que haya tronado los exámenes. O a lo mejor que haya sido una chica que tiene 10 o 9 y ahora anda 7, 8 y batallando con los exámenes. Es decir, a eso se refiere. La depresión es una enfermedad que incapacita mucho, doctor. Incapacita a veces a las mamás cuando van a tener a sus bebés. Incapacitan a las personas para que hagan su trabajo. De hecho, ahorita mi último paciente que tuve ahorita en la tarde, es un paciente que estaba en Canadá, muchacho muy brillante. Ella estaba allá, iba allá a obtener su residencia, se tuvo que regresar porque le dio una depresión espantosa, muy fuerte la depresión. Y el muchacho ahorita está incapacitado, es decir, no puede trabajar a causa de la depresión. Entonces, a veces la depresión, doctor, es una enfermedad mal comprendida, es una enfermedad incomprendida. Y que dicen, oye, yo te veo completo, estás perfectamente en tu cuerpo, te veo que no te duele nada, pues entonces no tienes ningún problema. Porque estamos acostumbrados a somatizar mucho nuestras enfermedades, a tenerlas identificadas en el cuerpo, pero no en el cerebro o en la mente humana. Bien, según los estudios están indicando que la depresión va en incremento. Va en incremento, sí, señor. Se va aumentando cada vez más y más. Sí, señor. ¿Alguna causa de por qué está aumentando ese tipo de trastorno? Realmente no hay una evidencia muy contundente, doctor, de cuál sea el factor más predisponente o el factor que esté incrementando esta incidencia. Se habla de posibles causas. Entre ellas, doctor, tal vez sea el que ahora la diagnosticamos mejor. El que los psiquiatras y los médicos en general están más sensibles a este padecimiento y entonces la identifican un poco más tempranamente. Otra es que las condiciones de vida ahora son espantosas, doctor. ¿A qué me refiero? A que las personas estamos o están sometidas a una carga de sobreestrés que antes no teníamos. Entiendo. O sea que es muchísimo y que eso hace que nuestro cerebro libere un tipo de neurotransmisores que son contrarios a la serotonina, la dopamina, a la noradrenalina, y que entonces están ahí con algún desequilibrio, alguna descompensación, que nos lleva a que tengamos depresión. Así es. ¿El ambiente o estilos familiares podían provocar esta depresión? Absolutamente, doctor. Esta enfermedad, de hecho,
es un buen comentario suyo porque la depresión es una enfermedad biopsicosocial. Okay. Es decir, es una enfermedad que tiene un componente biológico, es una enfermedad que tiene un componente psicológico, es decir, de la persona, y tiene un componente social muy importante. Entonces nos podemos enfrentar a una familia que esté muy desorganizada, muy desvinculada, muy agresivizada, que no sea suficientemente proveedora de la estabilidad que requiere la persona y posiblemente ese sea su único factor y la persona está deprimida. Puede haber otra persona que tenga una excelente familia, pero tenga problemas biológicos o personales. Esta es una enfermedad compleja, doctor. Por eso los estudios de genética que se han hecho no han identificado un gen candidato para la depresión, ¿sí? O una alteración, un polimorfismo que hablemos de que sabes que esta es la causa de la depresión porque es una enfermedad compleja. Bien. ¿Sí? Así es. Entonces, sí, cualquier factor puede desencadenarnos una depresión. Y cuando hablamos de depresión, ¿existirá alguna edad o edades que digas, en estas edad o edades hay una mayor predisposición de la depresión? Se dice, se sabe que la depresión en las edades más frecuentes, doctor, es entre los 18 a 25, 30 años, es decir, pues cuando son jóvenes. ¿Sí? Pero eso no significa, doctor, que no tengamos niños depresivos, que no tengamos a lo mejor adolescentes con depresión o que no tengamos adultos ya consolidados o adultos mayores con depresión. ¿A poco puede haber niños de 5 o 6 años con depresión? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y es frecuente, doctor. Lo que pasa es que no se ha detectado. Hace como dentro de las actividades que hacemos en el departamento, yo tengo que entrevistar a pacientes que tengan algún padecimiento para que los estudiantes se sensibilicen y para que vean cómo se entrevista el paciente. Y un muchacho me decía que él sentía, o sea, dice, ¿sabes qué? Ahora que sé lo que es la depresión, yo tenía depresión desde los 6, 7 años. Y sí, sin saberlo. Y sin saberlo. Mira. No porque los padres pensamos que un niño no puede tener depresión. Claro. O sea, así como que los niños no se enferman, pero ¿por qué no se van a enfermar si es un ser humano igual que nosotros? O sea... No, pues los niños siempre están jugando, están felices, están canticantes. Bueno, cuando usted ve a un niño que no está feliz, que no está canticante, que es más retraído, que no quiere salir, que se la pasa en el internet, que se la pasa, hay que pensar que ese niño posiblemente tenga algo, porque él no tiene la capacidad verbal o de los adultos de decir, oye, me siento mal, tengo depresión, no, pero él cambia su comportamiento. Bien. Así es. Bien. ¿Y si habláramos de la depresión en hombres y mujeres? Igual, es más frecuente, mire. A ver. Es más frecuente que las mujeres pidan ayuda. Eso no significa que sea más frecuente en las mujeres, o sea que la incidencia o la frecuencia sea muy diferente estadísticamente entre hombres y mujeres. Realmente hombres y mujeres padecen igual depresión. En una proporción menor los hombres que las mujeres. Pero pues eso, o sea, eso se equilibra, por ejemplo, el uso de sustancias, el uso de drogas, el uso de alcohol, es más en los hombres que en las mujeres. Entonces, dependiendo de las cuestiones temperamentales y de sexo, tiene que ver a veces como la frecuencia del padecimiento, pero las enfermedades mentales agarran por igual. Bien, vamos a otra pequeña pausa. Sigan con nosotros hablando de este tema tan interesante de la depresión, sobre todo de si vivimos o algún familiar vive, ¿cómo poder olvidar? 81 26 11 35 35 está nuestra línea de contacto para que, precisamente nuestra línea abierta, para que nos hablen, pregunten y sobre todo que tenemos aquí al doctor a su disponibilidad. Una pequeña pausa y regresamos, no se vayan. Gracias por continuar aquí en su Tiempos de Familia, hablando con el doctor Erasmo el aspecto de la depresión. Y precisamente antes de la pequeña pausa estábamos hablando y discutiendo un poco de quién está más predispuesto a la depresión, el hombre y la mujer. Y ahorita el doctor me acaba de tirar una creencia que lo tenía por años y años o más. Me confieso que hasta le decía a los alumnos que la depresión era más común en la mujer que en el hombre.
Sí, o sea, lo que pasa es que realmente cuando se hacen así estudios, mire, la investigación, doctor, siempre se va refinando. Entonces, muy seguramente la creencia que usted tenía estaba fundamentada. Yo también la tenía cuando empecé a ser residente, cuando empecé mi formación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque los estudios antes eran muy limitados, pero ahora con los metaanálisis, donde se junta muchísima información, le permite a uno dar una mirada, tener una visión un poco más grande, más larga, y se puede dar cuenta de la evidencia científica. Sí hay una diferencia, sí hay una diferencia, no es tan abismal, no lo es. Porque la creencia que yo tenía era de cada 5 mujeres con depresión, solamente un hombre. No. Y no es tan grande. No, de 5 tal vez sean 5 mujeres y 3 hombres o 4 hombres. 4 hombres, exactamente. Lo que sí, doctor, es que la expresión clínica de la depresión es diferente en hombres y mujeres. El hombre no se pone a llorar como la mujer. No, el hombre es raro que se ponga a llorar. El hombre se va a poner a estar muy irritable, muy intolerante, a tener diferentes molestias físicas. O sea, la expresión clínica es diferente a la de la mujer. La mujer se pone a llorar, te dice que está triste. ¿Y sabe por qué es esto? Hasta porque culturalmente estamos condicionados a que los hombres a lo mejor no debemos de llorar, o a que los hombres no debemos decir que nos sentimos tristes porque lo vemos como vulnerabilidad. Y la mujer no, la mujer culturalmente se le permite o es más permisible que llore y no pasa absolutamente nada. Digo, todos esos estereotipos van quedando rezagados realmente para bien, pero existe, y realmente cuando nosotros tenemos un patrón cultural, ya sabe que los lastres pues siguen y siguen, doctor, aunque la sociedad esté haciendo lo posible por cambiarlos. Así es. Oiga, doctor Erasmo, y en este aspecto de la depresión, ¿podemos hablar de diferentes niveles de depresión? Sí, señor, claro. Básicos, medios, superiores. Sí, señor. O sea, mire, nosotros tenemos, yo creo que la escala que se utiliza más para medir la depresión se llama índice global de severidad, es decir, no es suficiente con que tengamos depresión, tenemos que medir la severidad, porque no todas las personas que tienen depresión se medican. Ese es un mito también. O sea, entonces, ¿por qué? Porque hay depresión leve, moderada, severa, grave y extremadamente grave. ¿De qué depende eso? De la presencia de los síntomas, de la incapacidad que tenga la persona y fundamentalmente de un síntoma que nos llama mucho la atención o que nos pone muy alertas a los psiquiatras, que es que una persona tenga ideación suicida. Cuando alguien tiene depresión y que me dice, no le encuentro mucho sentido a la vida, creo que sería mejor que estuviera muerto o muerta, o sabes que he pensado, ¿y qué pasaría si me tirara de? ¿Y qué pasaría si hiciera esto? Ya cuando una persona empieza a exteriorizar ese tipo de ideas, quiere decir que estamos frente a una depresión moderada, una depresión de severa para arriba, severa, grave o extremadamente grave. Y ahí es donde está casi, yo le diría 100% indicado tratar esa depresión con medicamentos, doctor. Una depresión leve, moderada, tal vez con los recursos de la persona, puede salir adelante. ¿Y con un tipo de psicoterapia también? Con un tipo de psicoterapia, con un tipo de apoyo. Ahora, no necesariamente tiene que ser una psicoterapia, doctor. O sea, realmente hay muchos elementos personales, de recreación, de ejercicio, de alimentación, de higiene de sueño, muchas otras actividades que las personas pueden hacer para, si no es que se les quite la depresión, para coadyuvar a que la depresión mejore. ¿Sí? Entonces hay muchas herramientas para la depresión, para tratar a la depresión. ¿Es cierto que también el tipo de alimentación ayuda a medio regular la depresión? Absolutamente, doctor. No a medio regular, sino a completamente regularla. Sí, claro, porque el sustrato, el elemento que el cuerpo necesita para fabricar, digamos que los neurotransmisores, se llama triptofano. Y el triptofano es un elemento natural que está en los alimentos, en los elotes, en las frutas, en las verduras. Entonces, una persona, si le estás dando un muy buen antidepresivo, pero no tiene una dieta, no revisas cómo está comiendo, sus hábitos alimenticios,
te vas a perder de muchos elementos, porque posiblemente le estamos dando un muy buen medicamento, pero necesitamos que la persona en general tenga unas condiciones de vida adecuadas, en cuanto a alimentación, en cuanto a higiene de sueño, en cuanto a esparcimiento y actividades físicas que tenga que hacer. Bien, si pudiéramos hablar de estos síntomas, de estas conductas que la persona empieza a demostrar, niño, adolescente, adulto, no sé si podemos hacer una clasificación, decir, mira, hay que tener ciertas antenitas de alerta porque a lo mejor este chico está viviendo una situación difícil emocionalmente. ¿Podemos hablar, observar ciertas conductas? Sí, por supuesto, doctor, depende de los grupos de edad. Por ejemplo, si son niños, niños hablemos, vamos a ponerlos de los 5 a los 12 años. ¿Qué pasa con esos niños? Ellos no van a tener la capacidad de decirnos que se sienten mal, pero se van a volver más berrinchudos, van a cambiar su patrón de sueño. Si les gustaba mucho jugar, ahora ya no van a jugar, van a socializar menos, ¿sí? Van a ser más lloroncitos. Van a tener problemas para dormir o van a querer estar mucho tiempo dormidos, van a tener problemas de atención y de concentración en la escuela, van a estar batallando académicamente. Son los síntomas de la depresión. Son chicos que muchas veces en la mañana no quieren ir a la escuela, no quieren ir para levantarlos, sí, exactamente. Aún el fin de semana, que los chicos son los primeros que se despiertan más temprano que entre semana. Exactamente, sí. Cuando los niños están chiquitos, ya a las 6, 7 de la mañana ya andan ahí pastoreando a uno que se tiene que levantar. Así, exactamente. Y cuando un niño está deprimido, es un poco menos activo. Menos activo. En los adolescentes, pues de por sí que un adolescente es irritable por naturaleza, porque pues todos los cambios hormonales y de adaptabilidad que están teniendo, entonces se vuelven un poco más irritables. Y ellos ya empiezan a decir, me siento triste, me siento mal, me siento raro, me siento diferente, tengo ganas de llorar. Por más que le pongo atención al maestro como que está hablando y me voy, no sé a dónde, pero ya no le pongo atención. Estoy batallando mucho para dormir, o estoy durmiendo demasiado. Estoy durmiendo a lo mejor 7 o 8 horas, que es lo que normalmente duermo, y no me puedo despertar en la mañana, no tengo energía, me siento cansado, me siento cansada, estoy batallando para comer o estoy comiendo demasiado, estoy aumentando mucho de peso, tengo mucha ansiedad. Esos son como que los síntomas. Tengo dolores físicos también que no sé cómo explicar. Antes me gustaba, no sé, jugar o ir al cine, platicar con los amigos, ahora ya no lo quiero hacer. Son como los síntomas más frecuentes y más típicos de la depresión. Y no tiene que estar uno, doctor, tiene que ser una serie de síntomas, recordemos, en un momento, en un periodo determinado de tiempo, es decir, 15 días tienen que estar esos síntomas presentes. Bien. Para que digamos que esa persona posiblemente pueda tener depresión. ¿Y puede un adulto tener otro tipo de sintomatología de depresión? Sí, o sea, por ejemplo, si es un adulto que ya está laboralmente activo, tal vez su rendimiento laboral baje mucho, se vuelve irritable si es que tiene una pareja, está desinteresado. En los hombres es más frecuente que empiecen a tomar o a usar alguna sustancia psicoactiva para que ellos busquen sentirse mejor. Entonces, casi todas las personas que usan alguna sustancia de cualquier naturaleza generalmente tienen un trastorno psiquiátrico de base, y como la depresión es el primero y el más frecuente de todos, tenemos los psiquiatras y los psicólogos estamos obligados a buscar ese padecimiento. Ahí. ¿Qué porcentaje de personas con depresión, en qué nivel, tienden más hacia el suicidio? ¿Es alto, es bajo o realmente...? Afortunadamente es bajo, doctor. Es bajo, no es tan alto. Realmente la ideación suicida, es decir, el que me quiero morir, el que no sé si me quiero morir, pero sé que ya no estoy a gusto en mi vida o que tal vez he pensado en que ya no debería de existir. La idea como tal, digamos que de 10 pacientes que tienen depresión, dependiendo de la severidad, doctor, Sí, claro. pueden ser a lo mejor 2 o 3 pacientes. Y de esos, a lo mejor 1 de 10 va a hacer algún intento de suicidio, ¿sí? Okay. Pero bueno, eso hay que estar muy al pendiente porque eso es lo más grave que tiene la depresión. El cortarse, el cutting, el automutilarse, sí, lo que señor. Las muchachas hacen adolescentes, sí. de cortarse con navaja, ¿puede ser algo también con un problema de depresión? Puede ser de depresión, doctor. Generalmente cuando uno explora ese comportamiento en los jovencitos, es como que ellos tienen una necesidad de sentir algo. Dice, ¿sabes qué? Es que no siento nada, entonces, o tengo muchísima ansiedad y eso me calma, eso me tranquiliza, ¿ve? Entonces,
Es muy importante siempre tratar de hablar con la persona que tiene cierto comportamiento para que uno no haga una elucubración de que, ¿sabes qué me está pasando? O sea, se me hace que es raro que te estés haciendo eso. No, hay que preguntarle por qué lo haces, a qué te ayuda eso, ¿sí? Pero puede ser efectivamente un síntoma de depresión, ¿sí? Se habla, mejor más que se habla, he leído algunos estudios últimos con respecto a la tecnología, cómo favorece a la depresión. Y he leído elementos en donde dicen si la muchacha o muchacho está más de 2 horas diarias en redes sociales, incrementa más el riesgo de depresión. Por supuesto, doctor. ¿Por qué? Porque la tecnología, redes sociales, los WhatsApp, hoy en la mañana en mis clases, hablando un poco de la tecnología, preguntaba, ¿de cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes? Yo nomás tengo uno. Me explico y se acabó. Y digo, oiga, maestro, pues yo tengo 20, 30. Sí. Digo, ¿cómo le hacen con tantas redes sociales? Entonces, en teoría, son muchachos más comunicados, muchachos con mayor relaciones, muchachos que están siempre en contacto, pero se sienten más solos. Entonces, empieza a haber una correlación entre más uso de las redes sociales, más depresión. Pues debería ser al revés, supongo, ¿no? Sí, señor. Esa es la paradoja, esa es la gran paradoja de la tecnología, de las redes sociales. Los vinculan automáticamente con alguien que está aquí o en Japón o en Australia y al mismo tiempo los separa de ellos. Lo que pasa es que se desvinculan mucho de su ser, de su self, y también sustituyen muchísimo el contacto visual, la plática, o sea, esos elementos protectores, porque realmente tener grupos de amigos o grupos de conocidos es un factor protector contra la depresión. Y eso de la tecnología, sí, efectivamente, a mayor uso de tecnología, la probabilidad o la predisposición de que tengas padecimientos emocionales en general es mayor. ¿Por qué? Porque te vas aislando. ¿Por qué? Porque tienes una profunda necesidad de que si tienes 30 grupos de WhatsApp o tienes 30 redes sociales, pues los vas a querer atender a todos. O sea, entonces estás generando mucho más cortisol, estás generando mucho más de estos transmisores que son perjudiciales al cuerpo. ¿Sí? Entonces sí, eso favorece mucho que la persona esté más estresada por lo menos. Yo observo mucho el aspecto de la comparación. Es que a través de las redes sociales, porque ella sí fue, yo no fui, porque a ti te invitaron y me invitaron. ¿Por qué tú tienes más likes y yo no tengo likes? ¿Por qué me dejaste de visto? Por favor, no dejen visto a nadie, por favor, porque es causa de depresión. ¿Es posible? Digamos que para las personas tiene un sentido, a lo mejor, digo, yo les tengo que decir, tengo que ser sincero, o sea, para mí realmente si me dejan en like o en visto, no he visto, pues exactamente lo mismo, pero yo lo entiendo porque soy de otra generación. Pero para los muchachos es fundamental, o sea, prácticamente se les va la vida si la palomita está no está en azul. O si está en azul y sabes que no te contestaron nada, es como que te estoy ignorando, pues es muy, muy importante para ellos. Entonces, pues tenemos que manejar un poco este aspecto de redes sociales. Papás, tenemos que regular un poco el uso, tenemos que sacar al muchacho fuera de casa, por favor. Se ha encontrado que el ejercicio físico previene mucho estos aspectos emocionales, el caminar, el escuchar música tranquila, el comer saludablemente, o sea, tenemos que regresar pues, a lo que vivíamos antes. A lo básico, a lo básico, a lo que nos enseñaron nuestros padres, o sea, y que ha funcionado por generaciones, por lustros, por milenios, ha funcionado para que la supervivencia del ser humano, de la especie como tal. O sea, siempre hemos tenido depresión, o sea, por favor no podemos negar. Exactamente. La cuestión es que ahora estamos generando una generación cada vez más frágil. Y ahorita regresando de la pequeña pausa, vamos a comentar qué poder hacer. Aquí tenemos al doctor Erasmo, el experto, algunos tips de niños, adolescentes y adultos de cómo poder prevenir y sobre todo si ya tenemos el problema, bueno, qué poder hacer con estos muchachos. Por favor, no se vayan. Este es tu tiempo, tiempos de familia.
Muchas gracias por continuar aquí en este Tu Tiempo, Tiempos de Familia, precisamente hablando de esta depresión. Antes del segmento comentábamos un poco de por qué la tecnología empieza a incrementar el aspecto de la depresión. Pero ahorita en este pequeño break que tuvimos, el doctor Erasmo dice, es que no solamente la tecnología, Así es. hay elementos ambientales hoy que realmente predisponen o aumentan el riesgo de la depresión, y creo que es muy importante, doctor, el conocerlos. Claro, doctor. O sea, le decía yo hace unos momentos que la depresión es una enfermedad compleja. Y cuando digo compleja es precisamente porque tiene muchos elementos predisponentes que favorecen la aparición o la protección de este padecimiento. O sea, que ahora los muchachos están mucho más en la tecnología, están más embebidos así en un aparato con un tipo de luminosidad que es contrario a lo que necesita el cerebro para que se relaje. Es decir, los muchachitos, niños, jóvenes, usted quítale el teléfono celular o la tablet a un muchachito de 2, 3 años y verá cómo se ponen terriblemente histéricos, irritables. ¿sí? ¿Sabe cómo se ponen? Como si le quitara la droga a un drogadicto. ¿Por qué? Pues porque el efecto que tiene a nivel biológico es exactamente lo mismo, o sea, estimula el área dopaminérgica, igual que lo estimulan las drogas. Entonces, no es tan conveniente que un joven, niño, joven, adulto, esté horas y horas en la tecnología. Ahora, ha sido así porque, desgraciadamente ha sido así, doctor, porque los adultos o estamos menos con los hijos, ¿sí? O los hijos se la pasan más tiempo solos. Entonces, o ¿sabes qué? Pues es hasta más cómodo, o sea, porque nos hemos vuelto un poco comodinos los adultos de que, ¿sabes qué? Para que no ponga gorro el huerco, o para que él ande en sus cosas y me deje. Es la verdad, o sea, la verdad es que es un aspecto como ahora los seres humanos somos más hedonistas, más rápido, más, ¿sabes qué? Soluciona el problema. Claro. Cuando no atendemos las causas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer menos tecnología, doctor. Tenemos que hacer más ejercicio. Ejercicio quiere decir, salte a caminar, seguramente en tu colonia puedes caminar. Si caminas 30 minutos, te aseguro que vas a tener, de todas las enfermedades que existen del cuerpo y de la mente y del cerebro, le vas a bajar un 10, 15, 20% de probabilidad solamente con el ejercicio. Bien. Otro factor protector, ¿sabes qué? Duérmete temprano. ¿Qué es dormirte temprano? La hora para dormir es 10:30, 11 de la noche. Tienes que dormir de 11 más o menos a 6, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí es donde tu cerebro se reconstituye, regenera lo que tiene que regenerar. O sea, entonces ahora también los jóvenes se me están durmiendo a la 1, 2, 3 de la mañana. Y cuando llegan muchos me dicen, estoy cansadísimo, no me puedo despertar. ¿A qué hora te duermes? Pues me duermo a las 2 de la mañana. ¿Por qué te duermes? Pues porque terminé la tarea a las 11 de la noche, 12 de la noche, y luego ya me puse a ver las redes sociales. Le digo, ¿y te ganaste el premio mayor en las redes sociales o qué? O sea, le digo, mira, eso te está afectando, entonces necesitas ir disminuyendo eso. O sea, que el ciclo de sueño esté preservado, que la alimentación sea adecuada. ¿Qué es adecuada? No me compren pizzas, hamburguesas, tacos, comidas procesadas. Traten de ¿Pero lo rico, doctor? Pues claro, doctor, por supuesto. A mí me dice, oye, no, si a mí me encanta también eso. No sé qué día, la semana pasada, me zumbó un hamburguesón así, por supuesto. Bien. Claro, y creo que todo el mundo es válido. Es válido, bien. Es válido, pero no que se me eche una hamburguesa todos los santos días o en la noche. Y sabes que ya es la noche, ve a comprarte unos taquitos. Nada de eso. A lo mejor las garnachas y las gordencias que a todos nos encantan, se me hizo agua a la boca ya. Ya tenemos hambre. Son para los fines de semana o a lo mejor 1 o 2 días a la semana. Excelente. Pero tienes que alimentarte bien. ¿Qué es alimentarte bien? Desayuna a tus horas, porque también hay muchos jóvenes, doctor, que dicen, oye, ¿con qué llegaste a la escuela? Con nada, o sea, ¿y a qué horas almuerzas? Pues como hasta las 11 y ya tuvieron clases desde las 7:40. Entonces el cerebro no tiene glucosa para poder procesar eso. Tiene que usar la reserva. ¿Ve? Entonces son como cuestiones tan básicas que parecen así como intrascendentes, pero que son súper importantes porque es la base de nuestro cuerpo. Cuando hablamos nosotros de este aspecto de depresión, doctor, ya estamos terminando nuestro programa. Me gustaría que nos diera ahora sí algunas sugerencias, puntos, para poder orientar a la gente que nos escucha, que a lo mejor tiene un hijo, tiene una pareja, un papá, o sea, nadie se escapa de este tipo de trastorno. Es correcto. Creo que, bueno, doctor, partamos de ahí.
La depresión es la enfermedad más frecuente de todas las que me quieran mencionar, de tal forma que tenemos que estar al pendiente de si algún miembro de nuestra familia tiene depresión, identificarlo, no les dé miedo, no está loco, o sea, el que alguien tenga depresión no es que esté loco, no es que sea débil, no es que vaya a estar trastornado, alterado, no, yo creo que hay que ver esta enfermedad con seriedad, con serenidad, doctor. Es una enfermedad que la verdad las personas que lo sienten dicen, ni a mi peor enemigo le deseo que te sientas así. Es una enfermedad que se tiene que aprender a diagnosticar, doctor, que si alguna persona tiene dudas, vaya con el psicólogo, con el psiquiatra, no los vamos a medicar, o sea, no es conveniente medicar a un paciente en una primera entrevista. Hay que ver de qué se trata, entonces, identificación, prevención y tratamiento cuando se requiere, doctor. Y el tratamiento, si se requiere, es muy bienvenido y hay que utilizarlo, doctor, porque es una muy buena herramienta terapéutica para estos casos. Tratamiento de medicamentos o el tratamiento de terapia, de algún tipo de terapia que las personas les vayan a ayudar. Bien, entonces un punto importante, lo dijo ahorita el doctor, la depresión es una enfermedad, no es un capricho. Así es. Yo conozco muchos papás, no, es que este está muy consentido, no, es que lo están protegiendo, ¿no? No. Y realmente no. No. Conozco muchachos universitarios que sus papás les dicen, no seas tan quejón, o sea, esto no es nada, realmente tienes que aguantar más. Y realmente los veo con un gran problema, sobre todo de ansiedad y emocionalmente. Sí, es lo que le comentaba también, doctor, o sea, hay que ponernos en los zapatos de la persona que está padeciendo algún síntoma y que nos dice, oye, me siento terriblemente mal. Tal vez para mí como papá sea algo intrascendente porque yo me la pasé muy mal y siempre nos ponemos de ejemplo, como si fuéramos el ombligo del universo, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de que es otro ser humano con otra experiencia vital y que para él las cosas las siente y las vive diferentes a nosotros. Lo dijo el doctor, muchos de los, o la mayoría de los casos de la depresión, pues hay realmente un desbalance bioquímico en el cerebro. La serotonina, la dopamina, la neuroprofenina, la norepinefrina, igualmente, sí, empiezan a perder el equilibrio y eso empieza a tener realmente efectos corporales. Por supuesto, doctor. Por eso la depresión en ocasiones es la gran imitadora. Puede ser que estés enfermo y pienses que estés enfermo del corazón, del aparato gastrointestinal, que estás enfermo del cerebro y que vayas con un neurólogo y te van a referir con un psiquiatra. Bien, doctor Erasmo, muchas gracias. Ya se nos sacó el tiempo, se fue muy rapidísimo. Gracias. Muy amable por estar con nosotros. ¿Algún contacto para que la gente lo pueda consultar? Por supuesto, mis teléfonos de contacto es el 83 48 98 32. Ahí están mis asistentes y con todo gusto platicamos. ¿Otra vez el teléfono, por favor? 83 48 98 32. Miren, por lo pronto yo voy a ser su primer paciente porque ya me entró la depresión, ya está acabando el programa tan padre que estamos haciendo. Bueno, pues ahorita va a ver qué me receta aquí el doc. Gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros y por favor continúen aquí en su canal favorito, Canal 28, y los esperamos el próximo lunes a este canal, en esta hora, para que estén otra vez en tu tiempo, tiempos de familia. Muy buenas tardes y lo mejor. Cuídense.